El corazón delator, Edgar Allan Poe. Lo admito. Soy muy nervioso, demasiado, acaso exageradamente. Pero, ¿quién se atreve a sostener que me he vuelto loco? Es verdad que varias enfermedades han incrementado mis sentidos, al punto de hacerme escuchar cualquier sonido, por mínimo que sea, a mi alrededor, ya sea en la tierra o en el cielo, y sin importar lo lejos que pudiera estar. Incluso escucho los ruidos del mismo infierno. ¿Es por eso que me creen un loco? Sería mejor que me escucharan. Mi lucidez y mis razonamientos exactos ayudarán a quitar esas ideas de sus cabezas. Deben estar atentos a lo que contaré. Es probable que sigan considerándome un demente, pero los locos pueden saber cosas que nadie más conoce. Nunca había sido más considerado con el viejo como en aquellos días anteriores a su fallecimiento. Cada medianoche caminaba hasta su habitación. Abría la puerta con sumo cuidado, asomaba la cabeza lentamente mientras encendía una linterna, y poco a poco me deslizaba en el interior, pausadamente y sin ninguna prisa. Era muy importante no despertar al viejo. No me preocupaba si tardaba una hora entera en atravesar la abertura de la puerta mientras lo miraba tendido en la cama. ¿Un loco tomaría tantas precauciones como yo? Una vez que entraba totalmente en el dormitorio, apoyaba la linterna sigilosamente. Tan sigilosamente. Lo importante es que la luz le diera en los ojos a ese buitre, sobre todo al derecho. Durante 7 noches interminables, realicé la misma operación a la misma hora, las 12 de la noche. Cada vez que entraba, ese ojo estaba cerrado, lo que impedía poner fin a mi tarea. Al llegar la mañana iba al dormitorio sin ningún miedo y le hablaba amistosamente al viejo, utilizando su nombre con tono amigable, y le preguntaba qué tal había pasado la noche. El viejo no sospechaba nada. Llegó la 8ª noche. Actué con sigilo aún más extremado cuando empezaba a abrir la puerta. No pude contener una risa sorda que salió entre los dientes. Quizá me había escuchado, pues vi que se movía como si algo lo hubiera sobresaltado. Ustedes pensarán que salí corriendo de ahí, pero no lo hice. La habitación estaba inundada de una espesa negrura. Confiado, seguí abriendo la puerta muy lentamente. Acababa de introducir la cabeza e iba a encender la linterna cuando mi mano hizo un ruido sin querer, y el viejo se incorporó preguntando: ¿Quién está ahí? Me quedé quieto y mudo. Durante la hora siguiente no moví uno solo de mis músculos, y en cada uno de esos 60 minutos nunca escuché que el viejo hubiera vuelto a acostarse. Estaba esperando, como presintiendo el final de su vida. Escuché un horroroso gemido producido por el pavor. No había angustia o dolor en ese grito ahogado. Era el sonido que brota del alma cuando es oprimida por el miedo. Conocía bien esa resonancia. Había surgido de mi pecho muchas veces por los miedos que me obsesionaban. Entendí lo que estaba sufriendo el viejo y sentí un poco de lástima. Aunque mi mente se reía a carcajadas, comprendí que él, al igual que yo, había permanecido inmóvil desde el ruido que había hecho con mi mano. Intentando convencerme de que no había ningún peligro, seguramente se decía: bueno, sería un grillo en la chimenea o quizá el viento. Pero era inútil. Había comprendido que el final se acercaba a él, moviéndose sigilosamente. La fúnebre presión de aquella negrura imperceptible era la que le hacía sentir mi cuerpo en el interior del cuarto. Aguardé bastante tiempo, con mucha paciencia. Seguíamos sin movernos, y decidí prender la luz más pequeña que pudiera con la linterna. Nunca podrán saber con cuánto sigilo lo hice, hasta conseguir un filamento de luz del tamaño de una tela de araña. Estaba abierto por completo. Eso me llenó de cólera. No podía dejar de contemplarlo. Ese azul mortecino me helaba la sangre. No había cara, solo ese ojo maldito. No había cuerpo, solo el asco que me producía mirar ese ojo. ¿Se habrán dado cuenta de que el desarrollo de mis sentidos nada tiene que ver con la locura? Es por eso que en ese instante de odio capté con mis oídos el resonar sordo y acelerado de los latidos del corazón del viejo. ¡Bum! 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 Mi ira ya no tenía límites. Ese boom, boom, me encendía de coraje, pero pude contenerme y seguir en silencio, casi sin respirar.
Me limitaba a apuntar al viejo con la linterna, mientras los diabólicos latidos de su corazón se iban incrementando, cada vez más fuertes, más rápidos. Bum, 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 bum. El pánico del anciano había llegado a niveles mortales. ¡Qué momento más terrible! ¿Lo comprenden? Ya les he dicho que soy sumamente nervioso. Y en aquel momento, en el corazón de la medianoche, sumido en el silencio de aquella antigua mansión, y con ese sonido espantoso, me llené de un horror incontrolable. Bum, 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 bum. Seguía quieto. Los latidos aumentaban su intensidad cada vez más y más y más. Bum, bum, bum. Creí que su corazón iba a explotar. Entonces una extraña ansiedad se apoderó de mi mente. ¿Qué pasaría si algún vecino escuchaba esos latidos infernales? La hora negra definitiva había llegado. Solté un rugido de cólera y avancé corriendo hacia el viejo. Mi víctima gritó una sola vez, pues cubrí su cara con la almohada. Estaba feliz de lo sencillo que estaba resultando quitarle la vida. Permanecí varios minutos presionando su rostro con la almohada para impedir el paso del aire. Ese corazón 1000 veces maldito seguía palpitando. Pum, 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 pum. Bum, 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 bum. Con ese terrorífico sonido ahogado, apreté el instrumento de mi ejecución con furia hasta quitarle los latidos por completo al viejo. Contemplé el cuerpo. Era un cadáver y nada más que un cadáver. Puse mi mano derecha sobre su corazón. Ya no latía. Su ojo de buitre nunca volvería a molestarme. En caso de que sigan pensando que soy un loco, cambiarán de opinión cuando les cuente todas las precauciones que tomé para enterrar al viejo. La noche había avanzado deprisa, al mismo tiempo que yo realizaba mi trabajo de sepulturero. Me cuidé muy bien de separar el cuerpo, separando la cabeza, los brazos, las piernas. Levanté una buena porción del suelo del dormitorio, y ahí enterré los restos. Después clavé los tablones con tanto esmero que nadie lo descubriría nunca. Como soy muy precavido, todo lo realicé adentro de la tina blanca del baño. Así que bastó un poco de agua para deshacerse del vital líquido. A las 4 de la madrugada había finalizado mi trabajo. Todo seguía muy oscuro. En el mismo instante en que sonaban las campanadas de la iglesia dando la hora, alguien tocó la puerta. Abrí con mucha calma. ¿Había algo que temer en aquel instante? 3 oficiales de policía se presentaron enseñándome sus identificaciones. Me dijeron que un vecino había escuchado un alarido, por lo que estaban revisando la zona casa por casa. Sonreí. ¿Había razón para asustarse? Hice pasar a los oficiales con mucha cortesía. Pasen ustedes. Sean bienvenidos. Les confesé que yo había lanzado aquel alarido al haber despertado sobresaltado por una espantosa pesadilla. Les dije que el viejo había abandonado la ciudad para pasar una temporada en el campo. Los conduje por la casa, pidiéndoles que examinaran todo a conciencia, para que no hubiera duda de que ahí no había sucedido nada normal. Los llevé al dormitorio del fallecido. Les mostré el cajón del dinero. Puse unas sillas junto a la cama y los invité a sentarse. Yo acomodé mi asiento encima de los tablones bajo los cuales estaban los pedazos del cuerpo. Mi forma de actuar había convencido a los oficiales de mi inocencia. Tuvimos una plática sobre temas diversos. Después de un rato comencé a sentir que algo me intranquilizaba. Me puse pálido. Quería que se largaran, pero no podía decírselo. La cabeza me dolía y un zumbido se metió en mi cerebro. Los oficiales hablaban sin parar, elevando el tono de su voz cada vez más y más. Yo también elevé mi voz para acallar el ruido en mi cabeza. Mi rostro había adquirido un tono cadavérico, y el zumbido no cesaba. Era una sorda resonancia acelerada. Empecé a jadear sin poder recuperar mi aliento. Procuré hablar más alto para tapar la sensación del zumbido, pero todo era en vano. Me incorporé y comencé a hablar a gritos, gesticulando violentamente. La resonancia no se iba. ¿Qué lo retenía en mi casa? ¿Por qué no se marchaban? Comencé a dar grandes zancadas por la habitación, encolerizado, pero ese angustiante sonido infernal había llegado a niveles ensordecedores.
Oh, dulce Dios, ¿qué debía hacer para que aquel martirio terminara? Solté espuma por la boca mientras juraba y maldecía sin dejar de balancearme sobre la silla donde me había vuelto a sentar. Raspé con sus patas las maderas del piso, sin que el ruido se fuera. Continuaba sobrepasando todo lo demás. Los policías no dejaban de hablar entre ellos tranquilamente. Yo solo les veía mover la boca. No escuchaba nada de lo que decían. Esa estridencia maldita que aumentaba sin cesar. Bom, 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 bom. ¿No escuchaban lo mismo que yo? ¡Santo Dios! Era imposible. Lo estaban escuchando y lo disimulaban. Me habían descubierto y se reían de mí. Así lo supe y así lo sigo creyendo hoy. Por eso me dije que cualquier cosa era mejor que aquella agonía. No podía seguir padeciendo aquella humillación. Ya no podía soportar sus sonrisas falsas. El ruido estridente era ya atronador. Me agarraba la cabeza gritando para que se fuera hasta que aullé a los policías. ¡Dejen ya de representar su papel! ¡Miserables! Reconozco que yo fui el que le quitó la vida al viejo. Podrán ver el maldito cuerpo si levantan estos tablones. Ahí sí, ahí donde no deja de latir ese terrible corazón. Bom, 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 bom. El corazón delator, Edgar Allan Poe. La pata de mono, W. Jacobs, versión libre. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Lovecraft. La noche era fría y húmeda, pero en la sala de la Burnham Villa las puertas estaban cerradas y el fuego de la chimenea ardía vivamente. Padre e hijo jugaban una partida de ajedrez, mientras la vieja señora tejía una prenda tranquilamente. «No creo que venga esta noche», masculló el padre con la mano sobre el tablero, y después vociferó con repentina violencia. «Este barrio es el peor de todos. El camino es un pantano, claro. Como solo hay 2 casas alquiladas en esta zona, a nadie le importamos». «No te aflijas, querido. Ganarás la próxima vez», dijo suavemente su mujer al darse cuenta que su hijo había ganado la partida. «Ahí viene», dijo Herbert White al oír el golpe en el portón. Su padre se levantó apresuradamente y abrió la puerta. Después de saludar y disculparse con el recién venido, entraron. El forastero era un hombre robusto, con los ojos salientes y la cara rojiza. «El sargento mayor Morris», anunció el señor White, presentándolo. El sargento lo saludó y se acomodó en una silla que le ofrecieron, y observó con satisfacción que el dueño de la casa traía whisky y unos vasos. Comenzó a beber y al tercer vaso le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a este forastero que hablaba de guerras, de epidemias y de pueblos extraños. «Me gustaría viajar a la India», comentó el señor White con una expresión de vehemencia en sus ojos. «Me agradaría ver esos viejos templos y faquires y malabaristas. ¿Qué fue Morris lo que me empezó a contar el otro día? ¿De una pata de mono o algo así?» «Nada», respondió el sargento, y su rostro palideció. «Nada importante». «¿Una pata de mono?», preguntó la señora White. Sus 3 anfitriones lo miraron con interés. El forastero bebió un gran sorbo como si quisiera darse valor ante el recuerdo de algo horrible. «A primera vista es una patita momificada que no tiene nada de particular», dijo el sargento mostrando algo que extrajo de su bolsillo. La señora retrocedió con una mueca de espanto y gran repugnancia. El hijo tomó la pata de mono y la examinó. «¿Y qué tiene de extraordinario?», preguntó curioso el señor White, quitándosela a su hijo para observarla. «Un viejo faquir le dio poder mágico», respondió el sargento. «Un hombre santo y misterioso, con una extraña sabiduría. Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsele impunemente. Le dio este poder.
3 hombres pueden pedirle 3 deseos cada uno. Habló tan seriamente que los otros reprimieron sus risas. ¿Y usted por qué no pide las 3 cosas?, preguntó Herbert White. Las he pedido, repuso, y su rostro se ensombreció. ¿Y realmente se cumplieron los 3 deseos?, inquirió la señora White. Se cumplieron, replicó el sargento. ¿Y nadie más pidió?, insistió la señora. Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las 2 primeras cosas que pidió, pero la tercera fue la muerte. Y de esa manera fue como obtuve la pata de mono. Sargento Morris, usted ya logró obtener sus 3 deseos, dijo finalmente el señor White. Entonces, ¿para qué guarda el talismán si ya no le sirve? El sargento mayor sacudió desesperadamente la cabeza. He tenido alguna vez la idea de venderlo, pero no lo haré. Ya ha causado bastantes desgracias. Además, la gente no lo quiere comprar. Algunos sospechan que es un engaño. Otros prefieren probarlo primero y después pagarme. El soldado tomó la pata de mono y la arrojó al fuego. White la recogió. Si usted no la quiere, yo me quedaré con ella, dijo White. La tiré al fuego, respondió enérgicamente Morris. Si la guarda, no me culpe de lo que pueda suceder. Sea razonable. ¡Tírela! El otro no hizo caso y examinó el talismán. Preguntó. ¿Y cómo se hace? Hay que sostenerla en la mano derecha y pedir el deseo en voz alta. Pero le advierto que debe temer las consecuencias. Si está decidido a pedir algo, que sea razonable. El señor White se guardó la pata de mono en el bolsillo e invitó al sargento a sentarse a la mesa. Durante la comida olvidaron el tema del talismán y escucharon nuevos relatos de la vida de Morris en la India. Ojalá sea cierta la historia de esta pata de mono, dijo Herbert cuando el forastero se retiró. ¿Le diste algo?, preguntó la señora. Una insignificancia, contestó el señor White. No quería aceptarlo, pero lo obligué, aunque me siguió insistiendo en que tirara el talismán. El señor White sacó del bolsillo la pata de mono y la examinó sorprendidamente. Vaya, no se me ocurre nada para pedirle, dijo lentamente. ¿Por qué no le pides 200 libras para pagar la hipoteca de la casa?, le propuso Herbert poniéndole la mano sobre el hombro. El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán. Su hijo Herbert puso un rostro solemne, hizo un guiño a su madre y empezó a tocar en el piano unos acordes graves. «Quiero 200 libras», pronunció el señor White. Un gran ruido del piano contestó a sus palabras. El señor White dio un grito. «¡Oh, se movió!», dijo mirando con espanto el objeto, y lo dejó caer. «Se retorció en mi mano como una víbora». «Pero yo no veo el dinero», rezongó fastidiado el hijo, recogiendo el talismán y poniéndolo sobre una repisa. «Lo habrás imaginado, querido», insinuó la mujer mirándolo ansiosamente. «No importa, pero me dio un susto». Un extraño y triste silencio los cubrió hasta que fueron a acostarse. Antes de abandonar la estancia, el señor White miró las brasas y vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible, que la miró con asombro. Sonrió y se retiró a su dormitorio. A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno, se burló de sus temores. En el cuarto había un ambiente muy tranquilo que faltaba la noche anterior. Y esa pata de mono, arrugada, puesta sobre la repisa, no parecía terrible. «Todos los viejos militares son iguales», dijo la señora White. «¿Cómo pudimos escuchar esas tonterías? ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? Y si consiguieras el dinero, ¿qué daño podría hacerte? Puede caer de arriba y lastimarte la cabeza», dijo riéndose Herbert, y salió apresuradamente rumbo a su trabajo. Al mediodía, el señor White continuaba reflexionando con su esposa sobre el asunto. Según Morris, las cosas ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias, pero a pesar de todo,
La pata se movió en mi mano. ¡Lo juro! Su mujer no le contestó. Observaba la misteriosa conducta de un hombre que rondaba la casa y no se decidía a entrar. El hombre, por fin, se decidió a llamar. La señora White se apresuró a abrir e hizo pasar al desconocido. Este parecía incómodo. La miraba furtivamente. La señora esperó cortésmente que les dijera el motivo de su visita. El desconocido estuvo un rato en silencio. Vengo de parte de Mao and Mengings, dijo por fin. La señora White tuvo un sobresalto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert? Su marido se interpuso. Espera, querida, no te adelantes a los hechos. Supongo que este señor no trae malas noticias. Lo siento, empezó el otro. ¿Está herido mi hijo?, preguntó enloquecida la madre. El hombre asintió y dijo pausadamente: malherido, pero ya no sufre. ¡Ay, gracias a Dios!, exclamó la señora White, juntando las manos. Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en esas palabras. Contuvo la respiración, miró con desesperación a su marido y le tomó la mano temblorosamente. Lo prensaron las máquinas, dijo en voz baja el visitante. El señor White estaba aturdido. Era lo único que nos quedaba, le dijo al enviado de la compañía. ¡Es terrible! El otro se levantó y se acercó a la ventana. La compañía me ha encargado que les exprese sus condolencias. Además, se me ha comisionado para declararles que Mao and Mengings niega toda responsabilidad en el accidente, pero en consideración a los servicios prestados por su hijo, le remite una cantidad de dinero. El señor White soltó la mano de su mujer, miró con horror al visitante y le preguntó: ¿cuánto? 200 libras, le respondió. Sin oír el desgarrador grito de su mujer, el señor White sonrió levemente y se desplomó desmayado. En el cementerio, a 2 millas de distancia, dieron sepultura a su hijo fallecido y volvieron a su casa tristes y en silencio. Pasaron los días y se hundieron en una desesperada resignación. Una semana después, en una noche oscura y lluviosa, el señor White encontró a su mujer llorando cerca de la ventana. Ella lo encaró y le gritó: ¡La pata de mono! ¿Por qué no lo pensamos antes? ¿Pensar qué?, preguntó alarmado el señor White. En los otros 2 deseos, respondió ella enseguida. Solo hemos pedido uno. Busca la pata y pídele a mi hijo. El hombre estaba temblando. ¿Estás loca? No sabes lo que dices. Hace 10 días que está sin vida y además lo reconocí por el traje. Si ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras, imagínate ahora. No me importa. ¿Crees que temo al niño que he criado? Tráemelo, gritó la mujer arrastrándolo hacia la puerta. Los dos bajaron la escalera, entraron a la sala y se acercaron a la repisa. Con mano temblorosa el señor White cogió el talismán. ¡Pídelo!, gritó con violencia la mujer. El hombre levantó la mano. Deseo que mi hijo viva de nuevo. El talismán cayó al suelo. El señor White lo miró con horror. Luego, temblando, se desplomó en una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. Esperaron hasta que la vela se consumió. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre condujo a su mujer, apática y silenciosa, a la cama. No hablaron, escuchaban el latido del reloj. De pronto, en medio de la oscuridad opresiva, escucharon un ruido en la puerta de la entrada. Permanecieron inmóviles, sin respirar, hasta que se volvió a repetir el golpe. La mujer se incorporó. Entonces, un fuerte golpe retumbó en toda la casa.
¡Es Herbert! ¡Es Herbert! Me había olvidado que el cementerio está a 2 millas. ¡Tengo que abrir la puerta! La señora White corrió hacia la puerta, pero su marido la alcanzó y la sujetó. ¡Por amor de Dios! ¡No lo dejes entrar!, suplicó el hombre asustado. Hubo 2 golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó. Al ir bajando por la escalera, logró escuchar el ruido de la tranca de abajo. Oyó el cerrojo. Y luego, la voz de la mujer. ¡No puedo alzar la tranca! El marido, desesperadamente, buscaba la pata de mono en el piso. Los golpes volvieron a escucharse. El señor White oyó que su mujer se acercaba a una silla. Escuchó el ruido de la tranca al ser quitada. Justo en ese momento, encontró la pata de mono y balbuceó el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera, y un desconsolado alarido de su mujer le dio el valor para correr hacia ella y luego hasta el portón. El camino estaba desierto y tranquilo. El almohadón de plumas, Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía 1 hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de despreciable frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse, sin pronunciar una palabra. Fue ese el último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole cama y descanso absoluto. «No sé», le dijo a Jordán en la puerta de calle con la voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámame enseguida». Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente al fallecimiento.
Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Se pasaban horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía en la sala, también con toda la luz encendida. Se paseaba por horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía en la sala, también con toda la luz encendida. Se paseaba sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sin mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. «¡Jordán! ¡Jordán!», clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia, lanzó un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo!». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas las manos de su marido, acariciándola por media hora, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella sus ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había ahí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor, mientras ellos pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observación largo rato en silencio, y siguieron al comedor. Pues... se encogió de hombros desalentado su médico. Pues es un caso serio. Creo que hay poco que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus horrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Alicia falleció por fin. La sirvienta, cuando entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay? ¿Qué hay?», murmuró con voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviéndose lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca,
su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella mujer, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón sin duda había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlo en los almohadones de plumas. El almohadón de plumas fue escrito por Horacio Quiroga, de nacionalidad uruguaya, en 1917.